¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo cordial para ustedes a la distancia del Pastor Quillono. En este programa hablamos del poder de la oración. Y es que en medio de tantas cosas que nos pasan, en medio de tanta agitación por sobrevivir realmente en esta vida, nos olvidamos que hay un propósito trascendente. A veces nos sentimos sin ese propósito, sin esa identidad trascendente. Nos sentimos con un vacío existencial profundo que desemboca en ansiedad, en angustia, inclusive en depresión, y nos aislamos de tal manera que nos vamos hundiendo como un lodo cenagoso más y más. Por más que queramos salir, más nos hundimos. No sé cuál sea tu situación, pero hoy vas a escuchar testimonios de cómo Dios cumple su promesa que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Ese es el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. Y es que en medio de nuestra confusión, desorientación, inclusive de nuestra baja autoestima o gran autoestima, que realmente es una expresión de nuestra baja autoestima, Dios trata de estar con nosotros, porque Él es fiel y lleno de amor, de gracia. Él nos busca. Cuando nosotros oramos, reaccionamos a esta búsqueda, porque Él es el que toma la dirección, porque Él es amor. Esta noche tenemos con nosotros la bendición de tener a Rafael Cristóbal Rodríguez en el estudio y que amablemente ha venido aquí para dar testimonio de cómo Dios ha hilado su vida, está hilando su vida y le ha mostrado los grandes propósitos para él, para su familia ahora. Gracias. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Dinos algo de ti para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, pues puedan familiarizarse contigo antes de que tú nos des tus testimonios. ¿Qué tal? Un saludo, ¿verdad? Me es un gusto estar con ustedes y realmente agradezco mucho la invitación que me hicieron a través del Pastor Quillono. Realmente es una bendición y como mencionaba anteriormente, realmente Dios se encarga de acomodar las cosas en donde deben de estar para que uno pueda servir y estar a su disposición. Y tú vives, digamos, en Pueblo Nuevo, Iztahuacán, y estás estudiando la carrera de teología, ¿cierto? Correcto, estoy iniciando con la ayuda de Dios este semestre, esta carrera, la licenciatura en teología, y al ser externo o estar casado, estoy viviendo en el pueblo que se llama Pueblo Nuevo Solistahuacán. Tú vas a la Universidad de Lindavista, que está en esa localidad, ¿cierto? Correcto, aquí estamos con ayuda de Dios, como les mencionaba, iniciando, estamos estudiando el primer semestre en esta Universidad de Lindavista. Qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, cuéntanos, Rafael, ¿cómo es que tú aprendiste a orar? ¿Fue en tu hogar, fue en la escuela, fue en la iglesia? Pues mire, realmente el aprender a orar creo que ha sido una parte de estar en comunión con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Yo no vengo de una familia adventista. Mis papás, bueno,
no me inculcaron tal vez alguna religión en específica. Podría decirse que ellos son católicos, ¿no? Porque actualmente, pues así se consideran, pero no me educaron hacia una creencia en específica o hablar acerca de Dios. Fue a través de los años, con unos tíos que pues ellos no tuvieron la oportunidad de tener hijo varón, entonces me consideraron, me adoptaron como uno de ellos, ¿no? Y pues como buen padre, cuando te preocupas tus hijos en cuestiones espirituales, cuando conoces a Dios, quieres que puedan obtener la salvación. Ellos me inculcaron el llevarme a la iglesia, bueno, a partir de unos 9, 10 años, ¿no? Cuando yo entré a la secundaria, pues me rebelé al mis padres no ir a la iglesia, pues no tenía como que un compromiso, ¿no? Pero mis tíos siguieron insistiendo, insistiendo, de tal forma que me comenzaron a llevar a la iglesia, que yo me involucrara en las actividades juveniles. Y creo que fue allí, dentro de la iglesia, a través del estudio de su palabra, a través del poder involucrarme en las actividades, que comencé a enamorarme de Dios. Y comencé a orar como yo lo sabía hacer, como yo veía que lo hacían, como yo veía que pedían, como yo veía que se expresaban las demás personas, ¿no? Entonces creo que fue la iglesia quien me enseñó y sin duda Dios a través de su espíritu que estaba poco a poco moldeando en mí ese amor hacia Él, el poder servir mejor, el poder pedirle las necesidades que tal vez como joven tenía y que no sabía cómo expresarlo en ese momento. Pero sin duda alguna fue dentro de la iglesia y sin duda alguna, y no dudo que fue Dios a través de su espíritu que puso en mí ese deseo de hacerlo y el saber cómo hacerlo. Y eso fue un proceso, ¿verdad? Porque uno va conociendo a Dios ya en la práctica. Correcto. Uno puede conocer mucho de Dios, acerca de Dios, pero la práctica, la experiencia, la relación personal que se vive, se deleita uno con ese ser tan maravilloso, solamente puede ser posible cuando uno habla y uno escucha su voz a través de la Biblia, como Dios nos habla, y llevas un compañerismo cuando uno obedece esa voz, guarda sus mandatos, porque lo ama, ¿no? Por eso Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es que es una relación personal, es como cuando tú amas a alguien, pues le eres fiel y te estás comprometido con esa persona, no por fuerza, sino por libre albedrío, libre voluntad, donde le has entregado tu corazón. Y es una amistad. Para este entonces, la vida de tu vida con Dios se ha mezclado de tal manera que su voluntad llega a ser tu voluntad y la voluntad tuya llega a ser su voluntad. Es una sinergia, es una, digámoslo así, donde uno funde, siendo libre, uno funde su deseo de servirle con el deseo que él tiene que nos cautiva, digámoslo así. De esa manera, pues, tú lograste descubrir el plan de Dios para tu vida. Cuéntanos cómo es que Dios te guió en oración a tomar las más grandes decisiones, con quién te ibas a casar y qué vocación ibas a tener. Esto es súper importante para muchas personas que nos están mirando, para que sepamos al menos una ilustración de cómo en la práctica, en tu experiencia, has tú logrado escuchar la voz de Dios, porque eso es orar, escuchar la voz de Dios, dado que nosotros no entendemos muy bien a veces sus caminos, pero al escucharlo y al obedecerle, estamos en las mejores condiciones para poder lograr ese gozo de esa intimidad con Dios. Cuéntanos, Rafael, ¿cómo es que se ha cumplido los grandes propósitos de Dios? ¿Están cumpliendo, porque todavía continúas, esos grandes propósitos de Dios en tu vida? Pues mire, realmente uno nunca termina de comprender, bueno, así lo entiendo yo, ¿verdad? Como humanos nunca terminamos de comprender los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios siempre son buenos en nuestras vidas y simplemente que a veces como humanos dudamos,
porque Mm, queremos que Él nos responda como nosotros queremos. Y exacto. realmente no es así. Dios tiene o te va guiando de tal forma que va a responder y no va a responder como tú quieres, sino va a responder de una forma mejor. Creo que mi vida espiritual, y siempre lo he considerado así, ha iniciado desde que tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. Yo comencé a asistir a la iglesia ya formalmente como desde los 15, 16 años, y yo no me bautizaba porque mis padres no me lo permitían, por diversas situaciones, nos vamos a llamarle así. Tal vez cuidando la parte en la que yo pensara bien mi decisión y no fuera una decisión apresurada, ¿no? Entonces yo entregué mi vida a Jesús a los 18 años, cuando yo fui mayor de edad, dije, tomé la decisión, mis tíos habían estado atrás diciéndome que pues ya era tiempo de que pensara, y un día, al cumplir los 18 años, dije, es el momento. Sí, no le avisé a la iglesia y yo decidí entregar mi vida a Jesús así. Una noche platicando con mis padres, les dije, yo ya decidí, ya soy mayor de edad, quiero servir a Dios, y así de un día para otro dije, me voy a bautizar. El sábado llegué, le dije a los hermanos, obviamente los hermanos se alegraron porque pues había sido algo que habían estado esperando, ¿no? Entonces, tal vez algunos hermanos sí me lo comentaron cierto tiempo después, haciéndome la pregunta o comentándome que no esperaban realmente que yo permaneciera dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Porque, cuando uno llega solo a la iglesia como joven, y así lo he visto en mi experiencia cristiana, cuesta. Cuesta en todas las situaciones, en la costumbre que uno lleva, en no tienes esa ayuda, vamos a llamarle emocional en casa, que te puede estar animando, échale ganas, vamos, tú puedes, ¿no? Yo estaba a punto de salir de la prepa cuando decidí entregar mi vida a Jesús, y sin duda alguna no me arrepiento de ese momento actualmente, ¿verdad? De la decisión que tomé. No sé si le comenté anteriormente, pero yo tengo una licenciatura en ingeniería civil. Entonces, tiempo después de haber terminado de estudiar la carrera, me arrepentí de haberlo hecho, porque no era en lo personal, no me llenaba emocionalmente, no sentía que era mi mundo. ¿A qué me refiero? A el ámbito en el que tú te desarrollas dentro de la obra, llamémosle así, las obras civiles. No me sentía a gusto. Tal vez fue la falta de un consejo espiritual. Yo me bauticé en ajá, septiembre del 2014, yo entré a la universidad en agosto de 2015. Entonces mi vida, a partir de ese momento yo salí de casa de mis padres. Me fui a vivir a la ciudad de Coatzacoalcos, donde comencé a estudiar la universidad, y realmente fue difícil el sobrellevar la vida espiritual tú solo. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un mundo totalmente que lo que quiere es alejarte de Dios. Y lo que quiere Satanás específicamente es eso, ¿no? Entonces, avanzó el tiempo y yo terminé la carrera, gracias a Dios, en los 4 años. Sin duda alguna, mis padres nunca se opusieron a que yo siguiera dentro de la iglesia. Hasta eso, en cuestiones de alimentación, mi mamá siempre que cocinaba me decía, yo sé que no comes esto, ¿qué quieres que yo te haga, no? Aceptaron la decisión que tomé. Y dentro de la iglesia, aún estando estudiando, pues traté de mantenerme firme, terminé la carrera con el apoyo de mis padres, y mis tíos pues siempre estuvieron ahí, siempre, tanto espiritualmente, económicamente, estuvieron allí, ¿verdad? Entonces era un gran apoyo de parte de, ahora sí eran como yo lo clasifico ahora, vamos a llamarle así, mis papás carnales, pero también tengo de un lado a mis padres espirituales, ¿no? Entonces, cuando terminé, se me dio la oportunidad de trabajar. Un maestro dentro de la escuela me ofreció un trabajo. Gracias a Dios, hasta ese momento me respetaron el sábado y permanecí firme. Dentro de mis planes, a lo mejor no andaba yo buscando una pareja tan cerca, ¿no? Hasta que en una reunión conocí a la que actualmente es mi esposa, y pues comenzamos a tener una amistad. Decía una hermana con la que me llevo muy bien dentro de la iglesia, de mi iglesia o donde yo conocí del evangelio, me decía,
desde que yo vi a esa muchacha y te vi a ti, comencé a orar para que Dios guiara Amén. la vida, guiara sus pasos, ¿no? Los uniera. Comenzamos a conocernos en una reunión, pues se dio el comenzar el trato y sin duda alguna, pues en todo momento, cuando comenzamos a tener esa cercanía como amigos, dentro de las oraciones estaba que si era el plan de Dios que fuera la persona con la que iba a compartir mi vida, pues que fuera su voluntad y si no simplemente que, pues que él guiara, ¿no? Porque le digo, dentro de mis planes no estaba casarme, hasta llegué a pensar en algún momento que no me iba a casar. Entonces, se fueron dando las cosas, todo dentro de la iglesia. A mí me comenzaron a involucrar mucho una amiga, que actualmente sin duda alguna la considero muy amiga, en las actividades de los clubes. Yo a ella la conocí dentro de los clubes, a mi actual esposa, y comenzamos a interactuar en estas actividades. A ella también la involucraban. Entonces, sin duda alguna, Dios fue guiando poco a poco los pasos y claro, no solamente a lo mejor fueron mis oraciones, fueron oraciones de la hermana que le menciono, que también dice que estaba orando y cuando decidimos así unir nuestras vidas, ambos que tomamos la decisión de casarnos, creo que sin duda alguna ambos comenzamos a orar. Y ya no solamente eran las oraciones de ella, las oraciones mías, ¿no? También sin duda alguna considero que la de mis suegros, que actualmente son mis suegros, y porque pues era un paso importante que íbamos a dar como pareja. Y pues se dieron las cosas y pues actualmente pues estamos casados, ¿verdad? Ya tenemos años y pues Dios ha guiado hasta este momento el matrimonio. Claro, después del matrimonio fue otra experiencia que Dios nos fue Ahí vamos, llevando, ¿no? A vivir. ahí vamos a ir ahorita, Rafael, pero sin duda alguna, la oración intercesora de gente que te ama tuvo mucho que ver con todo esto. Ninguna cosa sucede por mera casualidad, sino que Dios tiene un plan y está trazando. Probablemente hayas tenido muchas personas, muchas damas alrededor que igualmente eran buenas cristianas, pero tú decidiste aceptar a la que ahora es tu esposa porque oraste, porque pediste la unción de Dios para la elección. No se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Dice cuando Jesús estaba precisamente en Getsemaní, da la clave de la oración. Es un rendimiento, es una entrega completa de nuestra voluntad a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Es más, tan buenas cosas Dios tiene que vas a saltar de gusto porque va a ser alegre para ti, va a ser para ti perfecta a tu medida, porque Dios piensa en lo mejor para sus hijos y es tan generoso que uno salta porque los regalos, Rafael, de Dios no son cosas. Bueno, Dios da cosas también, pero los regalos, los mejores regalos de Dios son personas. Dio a su propio Hijo, dio el Espíritu Santo y dice Romanos que con Él te da todo lo demás, inclusive una esposa o una vocación. Y eso es lo que pasó contigo. Cuando hay oración, Dios está en el centro y el diablo se retira. Entonces podemos ver la gloria de Dios. Por eso es tan importante que oremos. En este programa, Rafael, oramos unos a otros. Y yo les voy a pedir que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y de esa manera todos podemos colaborar tomando nota y también intercediendo por esas oraciones y esos agradecimientos. Desde luego hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que todo el tiempo se deleitan poniendo delante de Dios nuestras peticiones. Siempre es importante que no pasemos, especialmente aquellos momentos difíciles de la vida, solos. Necesitamos apoyo, confraternidad, amor
y también oraciones unos con otros. Así que Rafael, tú recibiste esta bendición de tener una esposa. ¿Y cómo fue que nació en ti el deseo de servir a Dios en tiempo exclusivo? Porque tú puedes, como ingeniero civil, tú podrías servir a Dios también. Yo fui capellán de la Facultad de Ingeniería y Tecnología y ingenieros, yo soy testigo, ingenieros tenían el don de la predicación, del evangelismo, de ingeniero, porque es un don de Dios, no te lo da la escuela. Y yo estuve también en la escuela ciencia, en la Facultad de Ciencias de Educación, de la Salud, y en esa Facultad de Ciencias de la Salud, médicos, hemos entrevistado médicos en este programa que son altamente, digámoslo así, bendecidos con dones espirituales, predican, hacen una labor extraordinaria de discipulado. Pero cuando tú eres llamado al ministerio pastoral, tienes una, digámoslo así, una responsabilidad de la iglesia, de dirigir la iglesia. Por lo tanto, 100% concentrado junto con tu hogar, tu esposa ahora, en el trabajo divino, ¿no? En la proclamación del evangelio y en la edificación de la iglesia. ¿Cómo fue que la oración tomó parte en esta vocación para ti? Pues mire, pastor, sin duda alguna, yo así lo califico desde ahora, Dios siempre me estuvo llamando. ¿Por qué? Eh, Realmente le agradezco a Él y a través, como dice usted, del poder consagrarnos a Dios a través de la oración siempre. Cuando comencé en actividades dentro de la iglesia, Dios me dio el grandísimo privilegio de servirle antes de casarme en la iglesia como encargado de iglesia, en los diferentes departamentos, escuela sabática, ministerio juvenil. Prácticamente estuve en la mayoría de los departamentos. Posterior a casarme, nosotros tuvimos que cambiarnos de iglesia por algunas cuestiones de salud de mi esposa. Y en la iglesia donde llegamos, que era donde ella asistía, Dios nos dio, y antes de venir para acá, Dios nos dio la oportunidad de servir de igual forma. Como líder de grupo pequeño, como ministerio de la familia, a mi esposa como ministerio infantil, pero creo que la oración en esta parte ha tenido una parte fundamental dentro de la decisión que actualmente estoy viviendo. ¿Por qué? Le decía que yo considero que Dios siempre me ha llamado porque cuando yo entré a la iglesia había un hermano que ya falleció ahora, que fue de los pioneros de la iglesia donde yo asistía, que me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar teología? Yo te pago la carrera. No me sentía preparado en esos momentos, creo. Yo estaba entrando a la iglesia antes de que yo decidiera estudiar ingeniería civil y no me sentía capaz de hacerlo. Así que, pues dije que no. Entonces comenzamos a la vida espiritual, pero ahora ya estando casado, vivimos algunas cuestiones de salud que nos llevó primero tal vez un poquito a mí en mi interior a querer alejarme de Dios. Con mi esposa vivimos unas cuestiones pues no tan agradables, ¿verdad? Como todo matrimonio, que me hizo renegar de Dios, que me hizo pensar o creer, ¿no? Que entre más servimos a Dios, Él tiene más obligación con nosotros. Ok, Entonces, ok, ¿qué obligación. pasó en esa situación? Me hizo entender que realmente Dios nos da lo que necesitamos. Y después, o ahora entiendo por qué no nos dio lo que necesitábamos en ese momento, o lo que yo me había enojado con Dios, que no me había respondido, porque orábamos y le decíamos, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué las personas que no te sirven, inmediatamente tú les respondes y a nosotros no? Pero Dios nos hizo recapacitar, bueno, a mí me hizo recapacitar porque realmente mi esposa siempre se mantuvo fiel a lo que Dios decía, pero a mí no, a mí sí me hizo enojarme con Dios en cierto momento. Pero
entendí y llegué a comprender, ahora lo comprendo, ¿verdad? Una noche, mientras nos acostábamos, oraba y le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo no soy cómodo con el trabajo donde estoy. Tú sabes que no me gusta hacer lo que yo hago. Lo hago porque, pues esa es mi profesión, porque eso estudié, porque me ayudaste a poder conseguir un trabajo. Al día siguiente llegué al trabajo, todo bien, no había pasado absolutamente nada. Me llama mi jefe y me dice que me tenía una oportunidad de trabajo para mí, fuera del lugar donde yo trabajaba. Cuando yo llegué, pues escuché todo lo que me dijo, porque me lo dijo por llamada, pero a mí se me ocurrió preguntarle, y digo se me ocurrió porque en teoría era un acuerdo que ya teníamos con él, que yo no trabajaba el sábado. Le dije, Inge, pero usted recuerda y está consciente que yo no trabajo los sábados. Se enojó en ese momento y me dijo, ¿cómo? Yo te necesito el sábado también. Entonces fue una sorpresa porque pues ya era un acuerdo, yo tenía 5 años trabajando, 6, perdón, ahí. Entonces era un acuerdo, yo no trabajaba los sábados, a los 6 años yo no trabajaba los sábados. Y lo primero que me dijo, ¿estás consciente que te voy a despedir? Ándale. Para mí fue un baño de agua fría en ese momento porque tú llegas a trabajar sin ninguna, pues pensando que te vayan a despedir por algo así, ¿no? Me quedé sin palabras en ese momento. Lo único que dije fue, ok, me atengo a las consecuencias, porque mi jefe me dijo, déjame checar, pero lo más seguro es que te despida. Le dije, ok, y me dijo él, ¿te atiendes a las consecuencias de tu decisión? Le dije, me atengo a las consecuencias de mi decisión. Habíamos pasado, como le digo, cosas con mi esposa que me hizo reafirmar la fe en Dios, a aprender a esperar en sus promesas, a las oraciones que yo había hecho o que habíamos hecho como pareja, que nos las iba a responder. Pero mi sorpresa fue que la oración que yo le había hecho la noche anterior, él me la había respondido en ese mismo día. Ese mismo día me despidieron, solamente me dieron 15 días pero no para que algo que me conveniera a mí, sino que le convenía a la empresa, porque como yo era jefe de laboratorio de la empresa, yo tenía que dejar todas las responsabilidades que yo tenía a la persona que venía a ocupar mi cargo. Entonces, Tenías que entrenar sí, a la otra así es. persona. Entonces fue conveniencia, pues realmente no fue conveniencia para mí, sino para la empresa, ¿no? Entonces, Claro. realmente fueron momentos muy difíciles esos meses. Sin embargo, un pastor del distrito donde asistíamos, que era la Asociación Veracruzana del Sur, en el distrito de Díaz Mirón, y para ser específico, ¿verdad? El pastor Julio Abel, un sábado antes de que me despidiera, esa semana, antes de que me despidiera, platicó con nosotros y me dice, oye Rafa, ¿no has pensado en estudiar teología? Hemos visto, dice, cómo te gusta servir, cómo te gusta involucrarte en las actividades. Hasta me enseñó un video porque cuando él llegó me dice, mira, te grabé cómo predicas, te grabé cómo sirve, tienes todo para servir al Señor. Yo le dije, no, pastor, la verdad no está dentro de mis planes. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida hecha. Tengo una casa, tengo un trabajo estable, un buen salario. ¿Para qué puedo seguir sirviendo a Dios aquí donde estoy? Esa semana sucedió lo que les conté anteriormente. Me despidieron, le hablé al pastor, el pastor oró conmigo, con mi esposa. Realmente mi esposa ha sido un pilar fundamental en esta historia. ¿Por qué? Porque ha sido la que me ha mantenido ánimo, no te preocupes, vendrá algo mejor, tú puedes. Benditas esposas, ¿no? Así es. En este ser poderoso. Y le digo a ella ahora entiendo por qué cuando se me dio la oportunidad de estudiar teología no era el momento adecuado. Yo me considero una persona muy débil de carácter. ¿En qué sentido? En el que las situaciones me afectan mucho. Entonces le digo, Dios sabe por qué y el momento. Sabe que ahora era lo correcto porque estás tú, porque solo yo no lo hubiese logrado. Entonces nos decidimos, oramos y le dije, Señor, ayuné, oré, guíame, si es tu voluntad que yo me vaya a estudiar, que así sea.
que esa es tu decisión. Oramos juntos, ayuné, les repito, ayuné, oramos como pareja y le dije, Señor, si es tu voluntad, se va a hacer así. Mandé mi solicitud para presentar mi examen, porque bueno, acá en Lindavista hacen examen antes de aceptarte. Cuando todos decían, no, es que la respuesta te la dan en un mes, dice, un mes, mes y medio, si te aceptan o no te aceptan. A mí solo pasaron 3 días para darme respuesta si me aceptaban en la facultad de teología. Ah, qué Cuando, maravilla. cuando me dieron respuesta, me acuerdo, mi esposa estaba trabajando porque yo ya no tenía trabajo, pero pues ella sí tenía, ¿no? Me arrodillé y le dije, gracias, Señor, porque esa es la respuesta que esperaba, o es lo que tú me estás guiando. Entonces, nos decidimos ir a colportar, nos fuimos a colportar juntos, nos tocó nuestra primera campaña de colportaje, fue ahora la pasada, porque no teníamos dinero. Vendimos, bueno, dejamos nuestras cosas allá en nuestra casa, teníamos un carrito que nos servía para todas las actividades de la iglesia donde andábamos, lo vendimos, perdón. Eh, Decidimos dejar todo, nos fuimos a colportar y nunca había colportado, nunca. Ni un libro había vendido, por lo menos, ni así de decir, a ver, te veo, nada. Llegamos, la primera semana nos quería, bueno, yo me quería regresar primero, sin ventas, sin nada, solamente, Señor, ayúdanos, orábamos, Señor, si es tu voluntad, si tú me trajiste hasta aquí, le decíamos, tú tienes que darme la respuesta. Orábamos, y mi esposa ahí atrás de mí, no, vamos a lograrlo, tú puedes, Dios nos va a proveer. Claro, llegó el momento que también ella, pues el desánimo, ¿no? Para ella, pero ahora ahí estaba yo, ahora yo era el animado, ¿no? Dios nos va a proveer. Va a Es, estar es por eso que hay que ir de dos en dos, Rafael, de así dos es. en dos, ¿no? Orando unos por otros. Y Y por eso hay que orar unos por así otros. es. Y orábamos y decíamos, Señor, ayúdanos. Cuando vendimos el primer libro, gracias, Señor. Dimos gracias a Dios porque no quedaba, o sea, veíamos la respuesta de Dios. Después de un verano, cuando regresamos, dimos gracias a Dios porque gracias a Él y a través de las oraciones, que no es como le decía, realmente en mi vida, las oraciones intercesoras han estado detrás de nosotros. Si bien nosotros oramos y no somos dignos delante de Dios, pero las personas que están detrás de nosotros orando también son una ayuda fundamental para esto. Gracias a esta Amén. campaña de colportaje, pude entrar este semestre a la universidad. Pude pagar el semestre y llegamos aquí, antes de llegar le decíamos, Señor, mándanos dónde vamos a vivir, mándanos un trabajo para que mi esposa pueda tener, un trabajo para que yo pueda tener y poder tener sustento, porque no teníamos nada. Llegamos aquí, llegamos a una casa, me vine yo primero y Señor, ayúdanos a encontrar dónde poder vivir. Apareció el pastor Quillono, ¿verdad? El pastor Juan Carlos y nos dio la oportunidad de estar aquí dentro de su casa este semestre. Mi esposa consiguió trabajo, gracias a Dios, y yo conseguí un trabajo dentro de la universidad. Claro, no me pagan, pero es para la matrícula que aún tenía pendiente y sin duda alguna Dios nos ha guiado en todo este camino. Y ahorita nos vamos nuevamente a colportar, ya tenemos poco tiempo para irnos y le digo, vamos a orar, porque la oración y la consagración a Dios es la respuesta a lo que quiere. Amén. Entonces, sin duda alguna, Dios nos ha, bueno, nosotros nos hemos resistido y Dios nos ha tenido que llevar por el camino de que nos colocara en el Sí. lugar que Él quiere para nosotros. Rafael, gracias por compartir estos testimonios que no son teoría. Tú lo has vivido, tú lo has experimentado y nos deja ver claro que Dios tiene un plan bien, bien específico para ustedes, unidos en amor entrañable como esposos, porque el llamado es de los dos. Tú eres el pastor, pero ella también te secunda en esta decisión, ¿verdad? Y eso es importantísimo en este ministerio. Así que mientras nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, nos envían sus pedidos de oración, vamos a escuchar una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Que Dios pueda
iluminar tu corazón, elevarte al trono de su gracia, porque eso es precisamente el precio que pagó Jesús por ti. Escuchemos esta melodía. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Gracias a Dios por esa inspiradora melodía que nos elevó hasta el trono de la gracia de Dios. Y ojalá este es precisamente el propósito de la oración, de estar en contacto con Dios. Y muchas veces cuando cantamos
y escuchamos algún canto que se convierte en una oración, nos inspira, nos anima para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ustedes han estado mirando que han pasado en pantalla los pedidos de oración y los agradecimientos. Ahora vamos a orar por ellos. Sin duda alguna han quedado muchos otros pedidos de oración. Recuerden que si tú estás pasando por alguna necesidad, tenemos un servicio especial donde nos comunicamos contigo para orar personalmente. Es un servicio que el Seminario Teológico Adventista de México, aquí en la Universidad de Montemorelos, realiza para bien de todos ustedes. Si necesitas una oración particular, personal, por favor escríbenos tu contacto allí en el WhatsApp que está apareciendo en pantalla y alguien se comunicará contigo para orar personalmente. Y tendremos en oración tus peticiones. Recuerda, toma nota de esos pedidos de oración y únete a este gran movimiento del Espíritu Santo de oración. Así que vamos a orar, inclinen su rostro donde quiera que estén. Te voy a pedir, Rafa, que tenga la bondad de orar por esos pedidos de oración, que inclusive a otros que no se han puesto allí en pantalla y que sin duda alguna están en el corazón de nuestras gentes que nos están mirando. Oremos. Vamos a orar. Querido Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Amén. En esta noche queremos agradecerte, Señor, por las misericordias y el amor que tienes por nosotros. Vemos tus maravillas, vemos cómo cuidas de nosotros aún siendo pecadores, Señor. Gracias por ese don de amarnos, Señor, que tienes hacia nosotros. En esta noche, amén, como pueblo, Señor, tenemos muchas peticiones, pero nos acercamos ante ti porque en ti podemos poner nuestras confianzas, nuestra esperanza, Señor, solamente en tu nombre, Padre. En esta noche, amén, algunos amigos han colocado en esta transmisión, Señor, en esta pantalla, las peticiones que tienen dentro de su corazón. Peticiones que tal vez estén pasando momentos difíciles, que están sufriendo, Señor. Te pido que tú puedas responderles de acuerdo a tu voluntad. Cada una de las peticiones que han escrito, que han expresado o que siguen escribiendo, Señor, puedan ser tomadas en cuenta por ti, Padre. Que tú les puedas ayudar con tu Santo Espíritu, les puedas guiar, Padre, y puedan tener lo más importante, esperanza y paz a su corazón, Señor. Dales esa confianza, dales esa esperanza también. Te pedimos por aquellos lugares, Padre, también que están siendo arrebatados por la naturaleza, como es Jamaica, Cuba, Señor, que están padeciendo momentos difíciles. Tú puedas obrar también en la vida de ellos, Señor, que aún en los momentos difíciles puedan ver al final del camino esa luz, Padre, que es la esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Muchas veces, tal vez, nos desesperamos al no ver respuesta a nuestras oraciones. Nos desesperamos al ver que te pedimos, Señor, y no respondes, Padre. Pero tú sabes el momento adecuado. Simplemente ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar y ayúdanos a ser pacientes, Señor, porque tú responderás en el momento adecuado. Abrázanos, Señor. Amén. Tómanos en tus brazos por cada una también de los estudiantes, Señor, de las diversas universidades, Padre. Tú puedas hacer con ellos. Capacítales, dales el entendimiento, Señor. Abrázales, Padre, porque muchos de ellos extrañan también a sus familias, extrañan a los seres queridos, Padre, que tal vez han dejado para seguir el sueño y poder servirte, Padre. Puedas ayudarles, puedas darle esperanza. Bendice, Padre, a cada uno de los que están involucrados en este tema y en esta transmisión, que también les puedas capacitar y les puedas seguir dando sabiduría para que a través de los testimonios, a través de esta programación, el mensaje pueda llegar a otros y sobre todo a que puedan confiar en ti, que no dudemos y no dejemos de confiar en ti aun cuando en este mundo creamos que ya no hay esperanza, Señor. Quédate con nosotros esta noche, acompáñanos, Padre, que tus ángeles nos guarden a todas estas personas que nos han visto, a estas personas que están pasando momentos difíciles y que han expresado sus peticiones. Abrázales, Señor. Tómalos en tus brazos y que puedan tener esa paz y esa tranquilidad a sus corazones.
Gracias por tu inmenso amor. Bendice las familias ministeriales. Bendice también a las familias que sirven dentro de tu iglesia y que están pasando momentos difíciles, enfermedades o diversas situaciones. Que puedan confiar en ti y que no duden en ningún momento de la santa promesa que has hecho a nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia a través de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, Rafael, por esa hermosa alabanza que expresaste a través de tu oración, porque Dios tiene cuidado de nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Deseamos bendiciones abundantes para ti, tu esposa, tus planes, tus sueños en el colportaje, que es la distribución de libros que llevan un mensaje de esperanza y de salud. Antes de irnos en este programa, dejamos una promesa bíblica para que durante la semana podamos tomarla nuestra en oración. Esa promesa que ha tocado tu vida, que ha dejado huella en ti. ¿Cuál sería esa promesa bíblica que quisieras compartir con todos nosotros? Creo que es un versículo conocido, pero realmente ha sido de ayuda y de bendición. Es el de Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y siempre estaré contigo. Realmente ha sido una promesa en mi vida para decirme: no dudes, no temas, ahí voy a estar yo. Y los planes que tengo para ti no son planes que a lo mejor el hombre podría malentender. Son planes para una vida mejor, ¿verdad? Y uno de los consejos que a lo mejor podría yo recomendarle o animar al público que nos está viendo es: no dudes de Dios. Las oraciones que has hecho, que has derramado lágrimas tal vez en una oración, Dios te la va a contestar. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo y cuando sea el momento para tu vida. No lo que nosotros queremos, sino el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu familia y para los que te rodean. No dudemos de confiar en Dios, que Él responderá tu petición y tu oración en el momento justo cuando tú lo estés necesitando. Amén. Gracias, Rafael. Dios te bendiga también, te cuide y prospere en todo. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido de ustedes con la promesa, con la bendición que solo Dios sabe darle. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.